El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escenas de sexo ni violencia. Esto es Justicia para Todos con Gil Martafur y su equipo de profesionales asociados. Y hoy tengo dos figuras del derecho, y una figura del derecho y una figura, podríamos decir que es del derecho porque lo que ella hace favorece los derechos de mucha gente. Una perito experta, una psicóloga, neuropsicóloga. Está con nosotros la doctora Liliana Hurtado, abogada, experta en Derecho Laboral y de la Seguridad Social y del equipo Justicia para Todos. Muchos años, doctora, con usted, con muchos éxitos, una verdadera bandera del equipo Justicia para Todos. Gracias, y doctor. Pues ustedes reconocen a la doctora Jenny Patricia Orejuela, esa psicóloga, neuropsicóloga que hace los mejores peritazgos en materia de derecho laboral, en derecho penal, en derecho de la seguridad social. Y entonces hoy vamos a hacer un conversatorio muy importante que les va a servir muchísimo. Hoy vamos a hablar de una figura que se llama la culpa patronal. ¿Y por qué tengo una neuropsicóloga para hablar de culpa patronal cuando este es un tema eminentemente jurídico? Porque esos peritazgos que hacen los neuropsicólogos son vitales, así como el peritazgo que se hace en materia de higiene industrial y seguridad en el trabajo y salud en el trabajo, son vitales para que el juez dimensione cuál es el espacio de perjuicio, cuál es la profundidad del perjuicio, la dinámica del mismo, cuál es el sufrimiento de las personas que son víctimas o que son beneficiarios de la víctima directa de una infracción a las normas de seguridad industrial y de higiene en el trabajo. Hoy, entonces, vamos a empezar a decirles qué es culpa patronal, y es una abogada la que les tiene que decir qué es culpa patronal. Doctora. Bueno, doctor, muchísimas gracias por la invitación, primero que todo. Usted sabe que siempre estoy presta a colaborar pues con Gil Martafur y Abogados Asociados. Así es, doctora. Y me siento súper parte del equipo, llevo más de 10 años con ustedes y estoy siempre presta para el servicio. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de todo lo que es la culpa patronal, qué consecuencias tiene, qué genera esa culpa patronal, y vamos a ir desglosando el tema poco a poco, ¿no? Partamos de qué es la culpa patronal. La culpa patronal es la responsabilidad que tiene el empleador frente a los accidentes de trabajo o los daños causados en un accidente de trabajo o en una enfermedad profesional. Entonces, a partir de ahí se van desglosando infinidad de consecuencias, infinidad de procedimientos que poco a poco durante el programa lo vamos a ir desglosando. La doctora Liliana Hurtado ha hablado de qué es la culpa patronal. Fíjese que la culpa patronal está hablando de responsabilidad. Doctora, fíjese que usted, que ha conocido muchos casos de culpa patronal, que los ha examinado, cuando usted enfrenta a ese paciente para, a través de la conversación, a través de la entrevista, a través de los síntomas que manifiesta, usted ha podido percatarse de que en algunos de esas situaciones ese empleado, ese funcionario se ha afectado, ya sea porque su patrón no cumplió
con una normatividad en materia de higiene industrial y de seguridad y salud en el trabajo, o porque ha habido un fenómeno que es importantísimo tenerlo en cuenta: acoso. El acoso. Bueno, apreciados televidentes, buenas tardes, es un placer estar aquí de nuevo con ustedes acompañándolos y este tema yo sé que va a ser de muchísima ayuda. Empiezo diciéndoles pues que lo que dice el doctor Gilmar con respecto a lo del acoso es un tema bastante invisibilizado o normalizado, por así decirlo. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas cuando están en un empleo obviamente necesitan el empleo y ellos temen, tienen la necesidad de este trabajo, entonces ellos no acuden a pedir esta ayuda que nosotros estamos expresando, explicando con este programa, sino que se quedan callados, normalizando día a día la vulneración, el acoso, no solamente en el área de que no tienen las herramientas adecuadas o la capacitación necesaria para usar determinadas herramientas en su trabajo, que esto es muy importante. Yo sé que los doctores ahora les van a explicar un poquitico más de eso. Hay personas que las están contratando y por ahorrarse el dinero de la capacitación, porque todo es cuestión de dinero, todos sabemos, entonces los meten a manejar máquinas que son bastante complejas sin una capacitación adecuada. Accidentes de trabajos, pérdidas de los dedos, pérdidas de una mano. O sea, teniendo, hasta la muerte también. Hasta la muerte, doctora, total. Pero el acoso laboral es más invisibilizado porque por lo general viene de mandos medios, de supervisores, de personas que tienen pues un cargo, pero no es el patrono como tal. O de compañeros, o de compañeros de trabajo. Entonces esto es un tema bastante álgido, pero necesario tratar para que nos demos cuenta cuando nosotros debemos buscar una ayuda profesional. Entonces aquí vamos a tener todas las herramientas, las rutas que se deben tomar en estos casos. Fíjese, doctora, que la psicóloga, neuróloga ha dicho algo muy interesante. Ella se refirió a aquellas herramientas que debe suministrar el empleador de conocimiento y de capacitación para manejo de herramientas, pero no solamente es allí, son herramientas de tipo psicológico. Okay. Y dentro de esas herramientas surge la responsabilidad patronal cuando él no brinda la capacitación. Claro, no, es que se puede hablar de que hay culpa patronal cuando el empleador fue negligente o cuando omitió el deber que tiene de cumplir con todos esos estándares de protección y de prevención en el trabajo. Entonces, claro, no le brinda al trabajador una capacitación, los protocolos necesarios para que todo funcione, no genera un buen ambiente laboral, ¿sí? Porque todo eso hay que estarlo previendo. Aparte de eso, no les brinda las herramientas necesarias, no le hacen el control adecuado a las maquinarias. Entonces, todo eso hace que de una u otra forma se genere lo que son los accidentes de trabajo. ¿Por qué? Porque no se está previendo el riesgo. Y cuando se habló de invisibilización, es muy interesante para adentrarlos en una responsabilidad del patrón. Cuando el patrón capacita, debe obligatoriamente evaluar, hacer evaluaciones, es decir, para que quede la constancia que ese trabajador recibió la información, pero no solamente que la recibió, sino que aprendió. Entonces debe evaluarlo y eso debe quedar en la hoja de vida del trabajador. Doctores, y algo muy importante ahora que dices eso, doctor Gilmar, está pasando una situación muy constante, muy frecuente en las empresas y apreciados televidentes, y es ¿cuál? Que contratan a las personas sin hacer un filtro adecuado. En esto del acoso sobre todo ocurre mucho. ¿Por qué? Porque se maneja el nepotismo, contratan personas porque es el hijo, el primo, el hermano de no sé quién, pero no tienen las condiciones necesarias ni psicológicas
ni académicas y mucho menos experienciales para manejar un equipo de trabajo. Entonces pasa mucho, yo atiendo muchísimos pacientes que van a mi consulta, ¿por qué? Porque tienen ansiedad, estrés postraumático, porque tienen migrañas, o sea, ya han somatizado este acoso de una forma impresionante. Hay gente que les ha dado inclusive una dermatitis que no se les cura con nada, y cuando yo voy a hacer la revisión o la pesquisa de las condiciones laborales que tiene esa persona, ahí se van saliendo todos los síntomas de por qué pasa esto. Exceso de trabajo, que los jefes estén comunicándose en horarios no laborales, los festivos o después de su jornada laboral. O sea, yo ahí ya empiezo a hacer una pesquisa de todos de estas situaciones que son faltantes, agravantes para que esa persona desmejore en su condición psicológica. Sí, señora. Doctora, ¿cuándo se considera que hay culpa patronal? Doctor, pues bueno, hay culpa patronal cuando el empleador omite hacer su deber, cuando el empleador omite cumplir con ese deber de protección y ese deber de salvaguardar la seguridad y la vida de su trabajador. Entonces, en ese caso, hay culpa patronal. Este puede ser por acción o por omisión, porque muchas veces omiten hacer ciertos protocolos para generar un buen ambiente de trabajo. Entonces, todo eso hace que se conlleve a un accidente de trabajo o a una posible enfermedad laboral, porque hay que tener en cuenta que no solamente la culpa patronal es por accidentes de trabajo, sino que también por enfermedades laborales. Hay una película increíble en Netflix se llama El precio de la verdad. No sé si ustedes la han visto. No. Se la recomiendo. Miren lo que pasa ahí. Eso fue una demanda que duró 20 años el proceso contra la compañía DuPont. Y esa compañía todos la conocemos, o sea, eso ya se volvió una financiera porque ya es un gigante, pues un poderío económico que manejan ellos. Y estas personas, todo empezó porque un granjero, eso fue eso fue en Estados Unidos, no recuerdo dónde, se le murieron 90 vacas de su granja. Entonces, cuando vieron los que tenían de vecinos, era esta compañía de DuPont, y ellos son uno de los químicos más grandes que hay a nivel mundial, y tenían un elemento que estaba contaminando los ríos, pero no solo eso, sino que hubo trabajadores que se enfermaron de cáncer, y personas que tuvieron sus hijos que eran de ese pueblo empezaron a tener deformaciones. Inclusive en la película trabajó uno que fue real, que nació con ese daño pues biológico, producto de todos esos químicos que vertían en las aguas de ese pueblo, y 20 años duró. Fue un abogado, él trabajaba para ellos, para esas compañías químicas, y resultó demandándolos, y obviamente que 20 años es un proceso impresionante, o sea, unos abogados tenaces en esa serie para que se la vean. Eso fue de la vida real, y ganaron. Muy interesante. Ganaron. Muy interesante lo que acaba de decir la doctora, porque eso nos lleva a decirle a la gente que cuando el trabajador está en riesgo por la negligencia del empleador o de sus compañeros o de sus supervisores, ahí surge la culpa patronal. Y que la culpa patronal, como lo ha dicho la doctora Liliana, es el desarrollo del criterio culpa, ¿sí? Que significa que la persona actuó con impericia, con imprudencia, con violación de los reglamentos y de las normas de la materia que se llama seguridad en el trabajo, seguridad y salud en el trabajo. En esa película el dolo es clarísimo. Porque, apreciados televidentes y doctores, porque ellos sabían, o sea, los químicos farmacéuticos, bueno, toda esta gente que trabajaba ahí para ellos, sabía que eso era contaminante y venenoso, y que el manejo de eso era altamente peligroso, invasivo, porque eso penetraba, o sea, era demasiado. Eso lo tenían las ollas, las sartenes, que luego nos dimos todos cuenta de que eso era mejor no tener ese tipo de elementos. Y mire que ellos
no, pues esa compañía le tocó pagarle a Raimundo y todo el mundo. Claro. Porque No, me imagino que se fueron de quiebra, porque imaginas indemnizar a tan cantidad de muchas familias, personas, claro. muchas. Claro. Porque es que las indemnizaciones de esos daños son onerosas. Porque ahí, doctora, aunque les cuarto, para que la gente capte, mire, algo muy importante de la relevancia del programa del día de hoy es que la gente no sabe que existe ese fenómeno de la culpa patronal. Pero las indemnizaciones que están establecidas en la ley por culpa patronal son de una dimensión que ustedes no se lo imaginan, porque esa indemnización es diferente de la compensación y de la indemnización que pagan las ARLs, ¿sí? Es diferente. Esa indemnización y compensación económica se le imputa directamente al empleador. ¿Por qué? Porque ha sido perverso con sus trabajadores, porque ha sido negligente, porque esa negligencia es una negligencia, el criterio de negligencia se habla en culpa, en el criterio culpa jurídico, pero como usted lo dice, hasta con dolo, ¿sí? Actúan con dolo. Entonces esa vulneración de los reglamentos, por ejemplo, se ha dicho que los trabajadores de la construcción que trabajan en alturas deben tener una preparación en el manejo de las alturas y deben estar certificados para laborar en alturas. Y tener un supervisor, doctor, que esté allí verificando que ese riesgo no sea inminente y que obviamente no se genere algún tipo de accidente laboral. Y fíjense que en eso del trabajo en alturas es constante la vulneración, porque los empleadores, para evitarse el supervisor, contratan gente que está certificada, pero no tienen supervisor, y regularmente la gente no tiene la conciencia del riesgo y utiliza, por ejemplo, andamios no certificados. Sí. Y se caen desde alturas y se matan, y entonces a la hora de la compensación, a la hora de la reclamación, pues la viuda queda pensionada. Pero además la viuda y los hijos tienen derecho a pedir la indemnización plena, que consiste en que se le pague a la persona el lucro cesante y el daño emergente. Eso es la indemnización de perjuicios plena. Dentro de ese lucro cesante, si la persona no fallece, puede cobrar lo que se llama el lucro cesante consolidado. Y si la persona fallece, puede cobrar el lucro cesante futuro. Ahora que estamos hablando bueno, ¿cuáles son las consecuencias de esa culpa patronal? Y que obviamente cabe explicarle a los televidentes, pues cómo son las indemnizaciones como tal, ¿no? Cuando la persona recibe su dictamen de la Junta de la ARL, ¿sí? Recibe su dictamen, ya sea de la ARL o de la Junta Nacional o de la Junta Regional de Calificación de Invalidez, entonces solicita ante la ARL la indemnización sobre esa incapacidad que tiene, sobre esa pérdida de capacidad laboral que nosotros le llamamos PSL. Entonces solicita la indemnización como tal, pero eso no exonera al empleador de cumplir, ¿sí? De pagar la indemnización por culpa patronal. O sea, son dos cosas totalmente diferentes, y es muy bueno dejárselo en claro a los televidentes, porque hay veces que las personas dicen, no, pero es que hay muchos clientes que llegan y le dicen a uno, no, doctora, pero es que a mí ya me indemnizó la ARL. O ya me pensionaron. O ya me pensionaron, ¿sí? Porque, bueno, ahora les explico. O la viuda, dice. Ahora les explico. O la viuda, ya tengo la pensión de sobreviviente. Ahora les explico cuándo hay indemnización y cuándo hay pensión. Pero entonces hay que recalcarle a los televidentes es que el hecho de que ya lo hayan indemnizado o lo hayan pensionado no exonera de que puede presentar la demanda ordinaria laboral por culpa patronal. Doctora, y quiero hacer un énfasis puntual porque aquí viene lo más importante. Mire, ¿por qué siempre debemos trabajar de la mano con la psicología? Lo que ustedes dicen es vital y es importante para que conozcamos las rutas, pero ¿qué pasa en ese momento que tenemos que tener presente? Esa familia acaba de perder un ser querido,
O sea, esas personas en ese momento, lo que usted dice, ay, es que se me olvidó, se me pasó, no, esa persona está atravesando un dolor de un duelo porque acaba de fallecer su esposo, su hijo, su mamá, etcétera. Entonces, por eso nosotros tenemos un grupo multidisciplinario para atender estas situaciones. ¿Por qué? Cuando uno está bajo una situación de crisis o de una pérdida por un dolor de un ser querido, usted se le nubla la razón, usted no va a actuar pues acertadamente como estamos aquí hablando nosotros, que conocemos las rutas de atención. Entonces, por eso es importante que ustedes se dirijan y tomen la atención con Gilmar Tafuria Abogados Asociados y nosotros los profesionales de apoyo, porque en ese momento le hacemos el acompañamiento emocional por la pérdida de ese ser querido y entendemos, tratamos de que usted tramite o resuelva temporalmente su duelo para que proceda a tomar la parte legal y la ruta que ustedes están enunciando. Bueno, lo que dice la doctora de que es bueno que las personas acudan al abogado, porque es que este tipo de procesos requiere la presencia de un abogado. Entonces, muchas veces le dicen, no, usted no necesita abogado. Y están totalmente equivocados. Se necesita el acompañamiento de un abogado desde el primer momento en que ocurre el accidente de trabajo o desde el primer momento en que diagnostican la enfermedad laboral. ¿Por qué? Porque es que nosotros le solicitamos a la ARL la valoración de pérdida de capacidad laboral, la valoración del origen del tipo de enfermedad o el origen del accidente de trabajo, y eso es supremamente vital. ¿Por qué? Porque van corriendo los términos, y si no acuden a los abogados, dentro de los términos legales se vencen los términos. Total. Y hablando de los términos, hay que dejarles en claro a los televidentes que este tipo de demandas ordinarias laboral por culpa patronal tiene un término de 3 años. ¿A partir de cuándo se cuentan esos 3 años? Esos 3 años empiezan desde el momento de la ocurrencia del accidente de trabajo o desde el momento en que el médico laboral diagnostica la enfermedad laboral. Entonces, a partir de ese momento empiezan a correr el término de los 3 años. Entonces, es de vital importancia que la gente tenga en cuenta eso y que acuda a los expertos. ¿Qué hacemos nosotros? Una vez ya tenemos toda la valoración de pérdida de capacidad laboral, ya sea por la ARL, ya sea por la Junta Regional de Calificación de Invalidez o por la Junta Nacional, una vez la tenemos, nosotros le solicitamos a la empresa, pues, que es objeto de la culpa patronal, de que nos allegue toda la investigación que se realizó durante ese accidente de trabajo o durante ese tiempo en que vino incapacitado el trabajador por una enfermedad profesional. Y aparte de eso, le solicitamos, mire, tiene que aportarnos la matriz de riesgo. ¿Qué matriz de riesgo empleó usted para que ese trabajador no estuviera frente a un riesgo inminente? ¿Sí? Entonces, se necesita el apoyo de un abogado, y una vez nosotros tenemos todos esos documentos, se los pasamos a nuestro equipo de seguridad ocupacional para que obviamente nos ayuden a recopilar todas las pruebas necesarias, tener todos los elementos indispensables para poder presentar el proceso ordinario laboral ante los jueces laborales. Sí, y hay otro factor importantísimo que es cuando una persona, un hijo, un familiar, un padre se ha suicidado por el posible acoso laboral, es necesario que acudan a nosotros. ¿Por qué? Porque supongamos que pasó un año, son 3 años, ¿cierto, doctora? La doctora nos lo acaba de confirmar. Entonces usted, no, yo ya perdí mi familiar, ya nada me lo devuelve. Sí, eso lo entendemos, pero uno tiene que ajustar lo natural a lo natural y lo espiritual a lo espiritual. Una cosa es usted sufrir con condiciones favorables, que usted tenga como suplir sus necesidades básicas económicas, y otra cosa es usted estar sufriendo y estar de arrimado o mendigando por comida, por techo. Entonces necesitamos clarificarle eso a los televidentes. ¿Para qué, doctores? Para que cuando eso pase, ellos vayan, nos busquen a nosotros, se les hace un acompañamiento pericial psicológico, neuropsicológico de los daños y secuelas psíquicas que ocasionaron que esa persona se quitara la vida. Ahora bien, fíjese que lo que dice la doctora Jenny es de una importancia gigantesca, porque dentro de los capítulos de indemnización existe el perjuicio moral, que tiene que ver con el daño moral, pero también, además del daño moral,
se habla del daño a la vida de relación, que es uno de los daños de más alta calificación económica. Entonces, de pronto si el proceso vale 100 millones, 200 millones, el daño a la vida de relación puede costar 500. Entonces, por eso allí es la importancia de que tengamos un equipo muy integral, porque es que si no le probamos a los magistrados y a los jueces el sufrimiento, y cómo certificamos el sufrimiento, si no es a través de una valoración pericial profunda, neuropsicológica, que nos diga realmente cuál fue la intensidad, cuál fue la ruptura en la vida de relación. Ya no va a volver a compartir con él, ya no va a volver a jugar con él, ya no va a poder tener relaciones sexuales, ¿sí? De las más altas calificaciones económicas en procesos contenciosos administrativos es esa. Es esa. Precisamente un tribunal contencioso de Antioquia o de Medellín condenó al Estado colombiano a pagar 1.200 millones por un daño a la vida de relación, porque una mujer no podía volver a tener relaciones sexuales. Mire usted la importancia de tener un equipo interdisciplinario de peritos, de expertos en salud y protección en el entorno laboral, tener un equipo complejo para sacar adelante esa causa que es muy justa. Fíjese que si usted en estos momentos está en una situación como esa, y a eso vamos a decirle a la gente en qué casos muy específicos hay culpa patronal. Vamos a ponerle ejemplos. Vamos a darle unos 10 ejemplos a la gente. Pero antes de entrar como a colocar ejemplos, sería muy bueno pues hablar de cómo uno puede imputar esa culpa patronal. Vamos a ir a la imputación. Claro, y en principio es, primero que tiene que haber un hecho, ¿sí? Y ese hecho puede ser un accidente de trabajo o un diagnóstico de una enfermedad laboral, ¿sí? En segundo lugar tiene que haber el dolo y la culpa, ¿sí? Que realmente haya existido negligencia o una omisión por parte de ese empleador. En tercer lugar, un daño, ¿sí? Tiene que haber ese daño o sea, que realmente haya una incapacidad, ya sea permanente, temporal, definitiva o la muerte, ¿sí? Entonces tiene que haber. Y por último, el nexo causal, que es lo que nos conlleva a demandar, ¿sí? Porque tiene que haber congruencia, tiene que haber ese nexo causal entre el dolo y el daño, el dolo, la culpa y el daño, ¿sí? Sí. Tiene que haber esa... Y la clave de esa última palabra que dijo la doctora, nexo causal, es decir, el resultado es el fruto de. Y entonces probamos el nexo causal, además del hecho y del daño, y ahí ganamos el proceso. Miren la importancia de contar con el equipo especializado y que tenga experticia en eso. A veces los televidentes dicen, no, pero yo no conozco mucho ni me relaciono con esa palabra, el dolo. El dolo significa cuando de manera los empleadores saben que hay un riesgo, como con lo que les conté de DuPont, de esa compañía. Ellos sabían los riesgos que existían con esos químicos que hacían esa cantidad de cosas y sin embargo no alertaron ni tomaron las medidas. Ahí ellos eran conscientes del daño. Su deber de Ahora, protección y cuidado. Para precisar un término jurídico, ¿no? Ok. Básicamente la culpa patronal tiene que ver con el criterio culpa, es decir, culpa como fenómeno donde se omiten el cumplimiento de reglamentos, de deberes, se omite hacer lo que se tiene que hacer en procura de los derechos del trabajador en cuanto a su salud y también su seguridad en el trabajo. Eso hace parte de la culpa. Negligencia. La negligencia es un término jurídico también que se aúna a eso de la culpa, ¿no? Porque cuando hablamos de dolo y culpa son dos criterios distintos. Porque el dolo nos remite a ese querer hacerle daño. Entonces, en el caso del patrono, él no quiere hacerle daño. Lo que pasa es que
el patrono por tacaño, por negligente, Lo mismo. se pasa por la faja los deberes que le impone la ley. Sí. O por Dinero. por para dinero, por Por ahorrar. ahorrarse ese hecho de prestarle al trabajador todos los implementos necesarios para su preservación personal, ¿no? Sí, imagínese que conocimos un caso que se dio con una chica que trabajaba en una importante empresa caleña, una multinacional que está en Cali. Fíjense los errores que se cometen y cómo se daña la salud de una persona para siempre, en ese caso es para siempre. Una trabajadora, una operaria que se somete al olor de una pintura que se llama epóxica. Esa pintura es la que echan en el pavimento para que no se borre con la lluvia. Pintaron una franja de una empresa importante al interior y no le suministraron las máscaras adecuadas, idóneas. Les pasaron unas baratijas de máscaras. Pues resulta que no todos los organismos son iguales y se enfermó una chica de 19 años. La más débil. Y sabe que sus pulmones empezaron a reducirse hasta que se volvieron chiquitos y ella no pudo respirar más. Ella perdió su vida en una empresa importante. Una culpa patronal. ¿Qué tenía que haber hecho? Haber Claro. haber tomado las medidas para que esos gases no impregnaran, no dañaran, no destruyeran el sistema respiratorio de la chica. La chica tenía familia, tenía hijos. ¿Y era joven? Era 19 años. Tenía toda una vida por delante. Y la chica perdió su integridad física. Allí hay una culpa patronal. Sigamos contándoles de culpa porque ellos pueden tener el caso en la casa y no se dan cuenta. No se dan cuenta. Y entonces continuamos luego con la dinámica de explicarles bien, pero contémosles unos ejemplos. Les acabo de contar ese, por ejemplo. A ver, bueno, un caso que estamos llevando en la oficina, que es de un trabajador que obviamente él tenía que haber estado con un ayudante. Y pues obviamente el empleador por economizar esos honorarios de ese ayudante, el trabajador estaba completamente solo. Entonces él tenía que colocar eso es como una hidroeléctrica que va por dentro de las columnas, ¿sí? Entonces él al momento en que introdujo la cabeza para poder saber por dónde iba el canal que él tenía que colocar, entonces con el casco, él tenía el casco puesto, pero pues obviamente no podía ingresar con el casco. Se retiró el casco, ¿sí? Se retiró el casco y en ese momento metió la cabeza y un compañero que estaba trabajando en el piso de arriba soltó un implemento pesado. Una porra. Instantáneamente en la cabeza. A raíz de eso él tuvo complejidades pues para la movilidad. De hecho él todavía, eso es una incapacidad, tiene una incapacidad permanente, ¿sí? Porque él entró a cuidados intensivos, quedó totalmente inmóvil por mucho tiempo. Volver a retomar su vida normal no ha sido fácil. De hecho él todavía presenta infinidad de discapacidad. Y pues es un caso que estamos adelantando el trabajo. ¿Qué se hubiera podido, se hubiera podido evitar ese accidente? ¿Cómo? Donde hubiera tenido el asistente y el asistente hubiera dicho en la parte de arriba, mire, nosotros vamos a trabajar en esta zona, por favor eviten trabajar en este lado o eviten, o simplemente a veces tienen altavoces, por el altavoz hubiera pues, bueno, vamos a trabajar por este lado. Sí, o sea, haberles dicho a ellos que iban a trabajar sobre esa zona y poder evitar que ese accidente se presentara. Entonces la doctora Liliana acaba de darles una pista, un riesgo que se hubiera podido evitar. Claro. Es decir, cuando el riesgo se puede evitar y el empleador no tomó las medidas para evitar el riesgo y el trabajador perdió la integridad física, hay culpa patronal. Ahora otra cosa, no tuvo los primeros auxilios en el momento. Nadie se dio cuenta de que el señor había sido otra falla más agredido. Entonces eso es lo que uno dice, negligencia. Ahí están todas, ¿no? Sí. Una acción, una omisión y negligencia, ahí están todas.
Y Todas una las- violación de reglamentos. Claro, con esa lo violaron todo el deber que Violaron él tenía todo. de salvaguardar la seguridad y la protección de ese trabajador. Otro caso que les cuento y después le pregunto a algunos que usted ha conocido. Bueno, Tan buenos. muy interesante el caso de un trabajador que está en una obra de construcción y le cae, está abriendo unos huecos en Jamundí, trabajando para una gran constructora, y ellos no tomaron las medidas para evitar que hubiera un derrumbe y lo aplastara al pobre señor. El señor es aplastado por un derrumbe que no, el derrumbe se hubiera podido producir, Sí. pero las medidas de protección que hubieran debido tomar, que era obligatorio tomar, hubieran impedido el daño que sufrió el señor. Ahí hay una culpa patronal, ¿sí? Hay una violación de reglamentos de protección del trabajador en ese tipo de campos de trabajo. Mire que nosotros hemos manejado unos casos, doctor y doctora, sobre negligencia, sobre todo en la parte de capacitación o en la parte de acoso, porque las personas, vuelvo y repito, han normalizado que porque les pagan bien en una empresa, entonces casi se vuelven como esclavos de esa empresa, entonces no tienen tiempo libre, o sea, tienen que tener vía abierta para que su patrón o su jefe inmediato los esté llamando en festivos, en su horario de estar con la familia, y hay un deterioro en los vínculos familiares y se presentan inclusive alejamientos de esos mismos vínculos del padre con los hijos. Esa es la mayor causa de multiconsulta actualmente en el consultorio psicológico, porque los niños están sufriendo abandono emocional. ¿Por qué? Porque uno les pregunta al niño, ¿y dónde está tu papá? Mi papá se la pasa trabajando, pero también hay negligencia. ¿En qué sentido? No hay una persona en salud ocupacional, por evitárselo de los costos, contratan una persona, pero va una vez al mes o cada 15 días, como por si les hacen la visita reglamentaria, presenten la hoja de vida y presenten algunas charlas. A mí a veces me contratan para dar una charlita, entonces aquí está la charla que dio la psicóloga de bienestar psicológico. Todo eso es una máscara, como pasan muchas cosas acá, lamentablemente, en nuestro país. Pero entonces, ¿qué es lo que tienen que saber ustedes, apreciados televidentes? Que si usted está presentando este tipo de situaciones, ahí ya empiece usted a notar una alerta, porque a usted no le pueden excluir el tiempo, quitarle el tiempo de su familia, de su bienestar, porque cuánto bienestar psicológico y físico pierde una persona por el exceso de trabajo. Y se puede suicidar, como el último caso que Terrible, atendiste. terrible. Sí. Ahí entra lo que se generó en la pandemia, ¿no? Lo que es mucha gente que se le ocasionó trastorno depresivo y de ansiedad, ¿no? Porque ese también es otro factor, y a veces el estrés que se genera en el trabajo lleva a eso, ¿no? A que la gente se quiera suicidar porque está deprimido, porque está ansioso, o se convierten en personas bipolares por ese mismo estrés que genera. Y es una obligación del empleador prevenir. Pero Y mire, cuando no previenen y se dan los sucesos, puede haber culpa patronal, como en el último caso que examinó. no, terrible. El último caso que examinó es una supervisora que se enamora del trabajador, que es un guarda de seguridad, y lo acosa, y lo asusta, lo atemoriza, lo aterroriza, y llega a saturarlo tanto que el muchacho un día se suicida en la misma empresa con el arma de dotación. dotación. Exacto. Pero mire, doctores y apreciados televidentes, una forma increíble de perder la vida, porque nadie sabía los antecedentes sociofamiliares de ese joven, la lucha tan impresionante para él llegar a ese estatus, porque venían de un territorio que era prácticamente un territorio dominado por los grupos ilegales o al margen de la ley, grupos armados, y él había luchado por salir adelante, porque para que no lo reclutaran de forma pues violenta, y había querido salir adelante. O sea, todas las condiciones que desfavorables, él las convirtió en favorables con su trabajo, con su ahínco, con el apoyo de su red familiar.
y viene a trabajar y se encuentra con una persona, un mando medio que le hizo la vida imposible. O sea, tanto así que prácticamente él sintió que no tenía ya necesidad de vivir más, porque él dijo, si salgo de un territorio hostil, vengo para acá, me consigo un buen trabajo, me capacito, hago todo lo que tengo a mi alcance para salir adelante y llego a mi trabajo y me encuentro con una persona que me está acosando de todas las formas. Él sentía que no había un lugar para él en este mundo y se quita la vida. Y falló la empresa de seguridad, porque cuando hacemos el examen psicológico y el de salud y de evaluación de salud en el trabajo, encontramos que les daban capacitaciones entre comillas y no sabemos si son verdad, porque esas capacitaciones aparecen reportadas, pero no aparecen firmadas por nadie, es decir que no hay nadie, es decir, no llevaban el registro, es decir que realmente la capacitación no le hicieron, no le hicieron las evaluaciones. Entonces se da uno cuenta de que esos trabajadores en una muy importante y prestigiosa empresa de seguridad, creo que de las más importantes, no las hacen. Y entonces allí están ellos frente a una culpa patronal. Y es tan fácil, como quien dice, evitar esos accidentes de trabajo. Claro. Es tan fácil evitar que se pongan en riesgo los trabajadores con las capacitaciones, con las evaluaciones, dotándolos de los implementos necesarios para que puedan proteger su integridad, proteger su vida, proteger su salud, pero pues desafortunadamente hacen caso omiso por X o Y factores. Exactamente, siempre por el ahorro. Y el ahorro ahí sí no es sabio, ¿no? Negligencia, violación y sería de tan las importante normas. nosotros regalarles un consejo no solamente a las personas, sino bueno, a los empleados, sino a los empleadores, de que por favor organicen sus rutas de capacitación, organicen no solamente a los empleados, sino a los mandos medios, porque es que hay personas que las contratan porque son familiares, vuelvo y digo, se aplica tanto este nepotismo, y estas personas no tienen primero la capacidad psicológica para tener un cargo alto, porque entonces, como dice usted, doctor, se les suben los cargos a la cabeza y no son capaces de manejar ese grupo humano que les están entregando. Y miren a las demandas penales y civiles que se pueden enfrentar, porque es que no estamos hablando solamente, ay, me cayó mal, entonces no lo voy a tratar bien, no, estamos hablando de que derivado de ese mal acompañamiento de ese superior y de ese acoso a esos empleados, hay demandas penales y puede usted acabar hasta con su empresa, porque hay demandas que son... Hay sanciones también, sanciones fuertes. Sanciones administrativas. El ministerio los sanciona, claro, también cuando se trata pues de accidentes de alto impacto. Entonces, vayamos a dos elementos que son claves en la enfermedad y en el sufrimiento del trabajador. Vayamos a las enfermedades de origen profesional, donde hay una culpa por parte del empleador. Hablemos de eso. Pues doctor, a ver, pues ocurre mucho, y nosotros hemos tenido infinidad de casos de lo del túnel carpiano, ¿no? El síndrome de túnel carpiano. Entonces, claro, como no se hacen las correspondientes pausas activas, ¿sí? Y es algo sencillo, simplemente se le pide a la misma ARL, se le pide que vaya y le dé una capacitación a los trabajadores para que alguna persona algún trabajador se encargue de generar la pausa activa 2 veces al día. Okay. Entonces, claro, como no hay esa previsión, entonces se causa cantidad de daños y se generan esas enfermedades de túnel del carpo, bilateral, condromaliasis, manguito rotador, porque todo eso va concadenado. Ajá, empieza aquí, sí, y va subiendo hasta que llega al manguito rotador. Y la gran mayoría de trabajadores que llegan a la oficina es por eso. Y entonces lo que les acaba de decir la doctora Liliana es clave, porque son miles de personas en Colombia que han sido diagnosticadas con síndrome de túnel carpiano bilateral, y el origen no es solamente el trabajo, sino también la falta
del cumplimiento de la normativa que ordena la pausa activa. Es decir, que esa patología tiene origen en una culpa patronal. Directamente. Y entonces, mire, yo casi no veo que la gente conozca, y por eso decidimos hacer el programa del día de hoy. Informativo, importantísimo. Y sí, que ustedes conozcan, estimados televidentes, que ustedes pueden reclamar vía judicial esos derechos, esas compensaciones económicas, porque es que cuando usted pierde la función de su mano, de su codo, de su brazo, de su hombro, usted también pierde su capacidad de desarrollar vida de relación, porque no puede abrazar. No puede abrazar a su amorcito. No puede abrazar a su amorcito. Y entonces eso tiene unos costos, y más altos que cualquier otro costo. Y le tengo otra enfermedad que se ha convertido en una pandemia, yo creo que ustedes ya lo saben, el trastorno mixto de ansiedad y depresión, que se deriva por las cargas laborales excesivas y las jornadas de trabajo extendidas. O sea, eso está invisibilizado. Yo aquí soy una voz de mis pacientes que van y dicen, y yo ya estoy cansada de poner el mismo diagnóstico, trastorno mixto de ansiedad y depresión, porque no es solamente la ansiedad, sino la depresión. Y hay personas que se vuelven inclusive dependientes del trabajo, pero es por el mismo acoso. Entonces se vuelven adictos por el acoso. Y dejan de vivir, dejan de compartir con su familia, dejan de compartir con sus hijos, dejan de vivir la vida. Y entonces esos se enferman con la depresión, con trastornos psiquiátricos, pero además se somatiza todo ese tipo de trastorno y se ve reflejado en el físico de la persona. Y entonces a esas personas hay que decirles, mire, hay una culpa patronal ahí en ciernes. A ese patrono hay que frenarlo. A ese patrono hay que decirle, mire, dele pausas activas a sus trabajadores, capacítelos en materia de salud mental. Haga las revisiones de las maquinarias para que estén idóneas. ¿Se acuerda de nuestro Harold, que usted lo examinó, que perdió el brazo? Perdió el brazo. Porque el patrón era un tacaño y no le hacía mantenimiento a la máquina. Pero tengo otro, miren, de las empleadas domésticas, si ustedes me están escuchando, miren, pueden buscarnos y pedirnos ayuda, porque resulta que estas personas, pues ellos van y trabajan en un hogar, en una casa, eso no los exime. Pues aquí tenemos a los profesionales que nos van a decir por qué no los exime de que porque va a su casa a hacer el aseo de esta reglamentación, ¿cierto? No, para de esta nada. ley. Miren lo que pasa con ella. Ella trabaja hace como 30 años, es una señora ya mayor, y se le está quedando, se le está cayendo el cabello, está así como por partes, tiene alopecia. Ella se lo cubre muy bien, pero cuando tú la ves pues ya de cerca se nota demasiado, entonces esto le genera pues vergüenza, ya no quiere salir, anda con unos gorritos, con unas cosas porque le da pena. Pero otra situación que me he alertado durante las sesiones es que ella me dice que la patrona es completamente estricta y psicorrígida, le ha generado ansiedad. Entonces que no puede ver un solo cabello en el piso, o sea, le tiene que tener todo recogido, todo impecable, pasa con la mano así sobre las superficies, o sea, es una cosa... Haciendo la supervisión. Exacto. ¿Cómo le parece? La neurótica del año. Entonces, esta mujer ha absorbido todo ese estrés y toda esa angustia, pero ella necesita su trabajo, porque ella es en el único sitio donde ha trabajado, ella siente que ya no le van a dar trabajo en ninguna otra parte, se somete, acepta todo este tipo de vulneraciones, y lo único que lograron hacer los hijos fue, vaya a terapia, pero aquí se puede presentar una situación legal. Es que yo quiero que ustedes les expliquen. Todo ese relato que nos está haciendo la doctora da para que cada persona de esas tenga un respaldo legal, porque hay una culpa patronal en ese detrimento en su salud. Es que lo que pasa con las trabajadoras domésticas
es que la gente piensa que como va al día, entonces no debe cubrirle la ARL, no debe cubrirle la salud, no debe cubrirle la pensión. Y obviamente así vaya un solo día a la semana o un solo día al mes, se le debe pagar. Ese día se le debe pagar. A ese equivalente. Día, es más, hoy en día Colpensiones ya está aplicando lo que se llama BIP. Entonces a través del BIP usted le paga el día. Le está pagando su día de pensión, usted le está pagando su día de ARL, usted le está pagando su día de salud. Se debe hacer. Entonces, por el hecho de que son trabajadoras domésticas al día, no quiere decir que no se le debe cumplir con todas las acreencias laborales. Y de igual manera, al finalizar el año, se le debe pagar su indemnización, ¿sí? Entonces, ese es otro factor y ese sería otro programa que también podríamos claro que sí hablar. Pero importantísima esa información. Entonces, en las trabajadoras domésticas también hay riesgos laborales. Imagine una trabajadora que esté limpiando un baño y hoy en día que todas las divisiones de los baños son en vidrio. Se quiebra un vidrio de esos, le amputa un pie, un dedo, le corta la vena aorta, que nosotros sabemos lo que implica. Un tipo de lesión de esa. Muchas veces. Entonces, claro, eso es, no, yo creo que eso es para uno como empleador asustarse. Si no tiene el cubrimiento de las medidas de seguridad y salud en el trabajo. Sí, el riesgo es alto. Entonces, este programa del día de hoy tiene el fin de alertar a los empleadores y también a los empleados y trabajadores, a los segundos para que si han sido vulnerados pues reclamen y tenemos un equipo para ayudarles, y a los primeros para que tomen esas medidas de protección y no se vean inmiscuidos en ese tipo de procesos que son bastante incómodos. Sí. Y mucha gente pierde casi todo su capital cuando terminan perdiendo un juicio de responsabilidad por culpa patronal, porque las indemnizaciones son plenas. Y una indemnización plena es una indemnización millonaria, de 1.000 millones, 900 millones, 800 millones. Es decir, si usted tiene una patología y usted de todo lo que nos ha oído hablar esta noche, puede discernir que mucho de lo que le pasó tiene que ver con la negligencia de su empleador, con la falta de aplicación de medidas de protección, de cumplimiento de reglamentos, de mantenimiento de las máquinas, usted puede demandar una culpa patronal. Es muy importante que usted conozca, estimado televidente, si usted está laborando, que usted conozca cuál es su manual de funciones, cuál es el cargo que usted desarrolla, porque con base en eso podemos dirimir cuáles son los riesgos que corre usted y cuáles son las obligaciones de su patrón para librarlo del riesgo. Fíjese que esta conversación se nos fue rapidito, muy rico, ¿no? Eso el tiempo pasó. Amerita otro Recuerden programa, ustedes que mi pueblo, sí, continuamos, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y la ignorancia de la ley no nos sirve de excusa. No nos sirve de excusa. Esto es Justicia para Todos con Gilmar Tafur y sus abogados asociados y su equipo de apoyo. Allí hay unos teléfonos que son claves, ustedes pueden pedir sus citas. Tenemos los mejores abogados laboralistas y en materia de seguridad social, los mejores peritos en temas de neuropsicología. Recuerden ustedes que nuestros peritos son imparciales. El dictamen que ellos realizan lo hacen sobre los hechos observables, sobre la realidad fáctica que se ha presentado, pero son nuestros peritos para ustedes. El Señor los bendiga y los guarde. El Señor nos libre del mal. El Señor nos llene con su presencia gloriosa. Mil bendiciones a todos. Gracias, doctora Liliana Hurtado. Gracias, doctora Jenny Patricia Orejuela. Un equipazo. Dios les bendiga.